Estudio, Primera de Corintios, 26 de abril de 2026. Primera de Corintios, capítulo 10. Hoy vamos a terminar el capítulo a partir del versículo 23. Vamos a estudiar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar aquí, Dios, para escuchar lo que tú quieras enseñarnos y decirnos. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que nos permita, Señor, discernir tu palabra, Señor, y poder comprender lo que, Señor, nos ayuda a caminar en este mundo como lámpara que nos guía, Señor, mientras esperamos tu regreso. Dios, ayúdanos. Tú sabes las necesidades que tenemos cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes todo lo que pasa en nuestras vidas. Tú sabes, Señor, cada una de las situaciones en las que nos encontramos. Y te pedimos que traigas guía, orientación, que traigas paz, que traigas gozos a nuestras vidas. Gracias, Dios, por todo esto. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Vamos a ver a partir del versículo 23. Hemos visto cosas importantes acerca de este capítulo 10, en donde Pablo nos llama a estar atentos, a estar firmes contra las acechanzas del maligno. Nos llama también a estar atentos frente a una característica básica del ser humano, que es la idolatría. ¿Te acuerdas? Que lo vimos la semana pasada, me parece. La idolatría no tiene que ver meramente con un tema de imágenes y de santitos y de todas esas cosas que de repente pensamos que es la idolatría. La idolatría tiene que ver completamente como poner como Dios cualquier cosa que no es Dios. Eso significa que es pensar que puedes tú, a través de tu propia creación, pensar que eso que tú dices que es Dios. En pocas palabras, que tú puedes nombrar a algo como tu Señor y tu Dios, ¿no? O sea, ya sea una silla y puedas decir, mira, eso es Dios, y me voy a postrar delante de esa silla. Lo único que estás haciendo es decir, voy a hacer mi propia voluntad. La idolatría, como lo vimos la última vez, es prácticamente la necedad absoluta del hombre que se somete a su propia voluntad, ¿sí? Y ya le puede poner a cualquier cosa, se va a humillar y va a decir, no, pues es que eso es lo que tengo que hacer porque así me lo dice mi santito, no sé cómo ponerlo, pero no es tu santito el que te lo dice, es tu necedad el que te lo está diciendo. Esa es la distinción, ¿no? Y Pablo ha dejado claro la importancia de no entrar en ese lugar, en huir de la idolatría, porque la idolatría básicamente es la necedad del hombre de hacer su propia voluntad, poniendo su propia voluntad como Dios. Sí, esa es la idolatría. Y eso es lo más triste en donde el hombre puede caer, ¿no? El ídolo no tiene otro sentido más que, o no puede vivir sin que alguien le diga, tú eres Dios, ¿no? Así es. Entonces, cuando tú piensas que puedes y que Dios o que tienes que hacer algo porque eso es lo que tú te imaginas que debe de ser, simplemente estás llevando a cabo idolatría, ¿no? Y eso es muy importante que quede claro, porque la idolatría es básicamente este momento en donde quitas al Dios verdadero, ¿no? Aquel que sí te dice A, B, C y D, y el cual te lo dice porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero simplemente no quieres hacer su voluntad buena, agradable y perfecta, y quieres hacer tu propia voluntad. Y entonces creas ídolos. De hecho, una de las frases más famosas, que no me acuerdo quién lo dijo, reza un poquito así: el corazón es una fábrica de ídolos, ¿no? Y una fábrica de ídolos es básicamente ese momento en donde tu necedad se convierte en la voluntad divina. Entonces, tú vas para la derecha, aunque todo el mundo te diga que no,
Tú dices, sí, ¿por qué? Pues porque no hay otro lugar, parece que es la voluntad divina el que te está diciendo, ¿no? Hasta Dios mismo te dice, no, y tú qué dices, sí, ¿por qué? Porque es tu ídolo. Esa es la forma en la que la idolatría funciona, ¿sí? Pero ¿dónde proviene la idolatría? Del corazón del hombre, que le da su voluntad a sus propios deseos y pasiones. Y esto es muy importante que les quede muy grabado, porque Pablo le está diciendo a la iglesia, tengan cuidado con eso. ¿Por qué? Porque todos somos susceptibles a esto. Todos los que estamos aquí, todos somos susceptibles. Nadie de aquí se salva. Ojalá, ¿no? Pero no, tengan cuidado de poner en el lugar de Dios lo que es meramente su propia necedad. Y creo que todos nos hemos dado cuenta alguna vez. ¿No te has dado cuenta tú en tu vida? Yo, yo soy una fabriquita de ídolos, ¿no? Porque soy re necia muchas veces. ¿Y qué necesito? Saber que es un ídolo. Y saber que eso me va a llevar a dónde? Pues a la perdición. Porque ningún ídolo es inofensivo. Cuando te das cuenta, ya estás más metido en el hoyo que nada. Y para salir, obviamente, está la gracia de Dios. Pero el ídolo destruye el corazón, ¿sí? Porque te aleja de la voluntad de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es básicamente esa continuación. Versículo 23 nos dice Pablo. Ve cómo empieza Pablo con esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí Pablo lleva a cabo Pablo es un intelectual que le sabe a un chorro de frases conocidas en aquel tiempo. Y entonces esta es una frase muy conocida en su tiempo. Pero Pablo le hace cambios, ¿no? Entonces, la frase conocida era todo me es lícito y todo me es lícito, entonces haz lo que quieras de tu vida. Tú eres el dueño de tu propio destino. Los epicúreos, los estoicos, todos ellos los que la filosofía de aquel tiempo básicamente se fundamentan en este punto. Tú eres dueño de ti mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo soy dueño de mí mismo. Y la respuesta es no. Porque nadie es dueño de nosotros mismos. Porque nadie se dio la vida a sí mismo. ¿Cuántos de ustedes se dieron la vida a sí mismo? Que dijeron, hoy quiero nacer así de guapo. Hoy quiero nacer morenito. ¿Cuántos se dieron esa realidad? Nadie se dio esa realidad, sino fueron puestos. ¿Por quién fueron puestos? Por Dios. ¿Se te das cuenta? Y entonces solamente aquel que tiene desde sí mismo la propia voluntad de hacer o de deshacer es Dios, y lo podemos decir de esa manera. Todos los demás somos criaturas. Tenemos eso y estamos necesitados. Y esta idea de todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, es la idea que Pablo le pone el sentido correcto, la idea que tenían antes. Si yo soy dueño de mi propio destino, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? De hecho, hasta es una filosofía muy, muy de la época, ¿no? Mientras no le hagas daño a nadie, tú puedes hacer lo que se te dé la gana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estaría encantado de decirlo, pero en la realidad no pasa, porque siempre le haces daño a alguien cuando haces lo que se te da la gana. ¿Por qué? Porque eso es el sistema del pecado. El pecado es que tú entiendas que has sido creado por Dios para obedecer a Dios, pero obedecer a Dios edificando al otro. ¿Sí? Y el sistema del mundo te dice solamente se trata de ti, por ti y para ti. Y al final de ese momento, lo que va a ocurrir es que tú dices, no, pues que yo soy el primero, después yo y al último yo. Pero no te vas dando cuenta que vas destruyendo todo lo que tienes a tu alrededor. Y es así de sencillo. De hecho, así funciona el pecado. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes los han asaltado? Entonces, si creemos en esta parte de cada quien puede hacer lo que se le dé la gana, pues ¿qué quería el asaltante? Tus cosas, ¿no?
y lo hizo. Pero ¿quién fue el perjudicado? ¿Alguna vez has mentido? ¿Sí lo has mentido o no has mentido? Pues yo sí, ¿no? ¿Y qué es lo que salvaste? Te salvaste a ti, pero la mentira siempre involucra el aventarle el trancazo a quién, pues a otro, ¿no? Y así tú date cuenta de todas las cosas que tienen que ver con el mal, tienen que ver con cómo hacerle daño a otro. O sea, nadie mata al aire. ¿A quién matan? A otro. Nadie le miente a las nubes. ¿A quién le mientes? Al otro. Tú has sufrido pecado y también has causado pecado. Y tú eres alguien que sabes lo que significa que si tú caminas por la vida pensando que todo me es lícito, entonces sabes que a todo mundo que tengas alrededor vas a golpear. ¿Por qué? Porque quiero, ¿no? Y ya, pero así no funciona. Dios no nos creó así. Dios nos creó para ser un cuerpo, ser unidos entre nosotros, ¿no? El darnos, el despojarnos. De hecho, el ejemplo más perfecto es el matrimonio. El matrimonio es literalmente dos, que ya no son dos, sino que es una sola carne. Para poder desgajar un matrimonio tienes que matarlo, ¿sí? No son dos. En un matrimonio donde uno piensa que tiene derechos absolutos y el otro piensa que tiene derechos absolutos, van a terminar destrozándose. Es un autodestrozo impresionante. Implosionan. Y Pablo tiene claro esto. Por eso nos dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué está diciendo Pablo en esto? Puedes hacer lo que quieras. Nadie, o sea, yo te lo aseguro, o no sé a cuántos de ustedes Dios les ha mandado un rayo cada que van a pecar. A mí no, hasta ni después, ¿no? Así no. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí Pablo es, tú tienes la capacidad de hacer lo que quieras. Puedes hacerlo, por eso matan, por eso roban, por eso la sociedad de repente está bien loca, ¿no? Pero tienes que saber que no todo conviene. Tú tienes la capacidad de hacer lo que te dé la regalada gana, diría mi abuelita cuando se desesperaba, ¿no? Ya haz lo que tu regalada gana quieras, ¿no? Pues sí, tengo el derecho, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque todo lo que hagas, y este es un principio básico, va a repercutir en el otro. ¿Sí? Esto es básico. Es contra Dios, pero ¿a quién vas a dañar? Al otro. No, ojalá nada más fuera un tema que estás contra Dios y ya. ¿A quién dañas? Al otro que está al lado de ti. Por eso está diciendo esto. Pablo dice después, versículo 4, entonces, si entiendes este punto, ¿cómo se camina como cristianos entendiendo? Somos un cuerpo que por la sangre de Cristo estamos unidos entre nosotros, entonces para nosotros ya no todo nos es lícito y ya no todo nos conviene. ¿Por qué? Porque el punto es que vamos a dañarlos, vamos a dañar a nuestro hermano. Por eso dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino del otro. Y aquí se encuentra el punto sabio, más sabio que puede observarse en cómo nos relacionamos en la iglesia. La iglesia no tiene sentido cuando tú vienes a buscar tu propio bien. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que vienes como cuerpo de Cristo, como un miembro, que vienes a ser funcional ¿para quién? Para el otro. ¿Cuántos de ustedes han vivido la huelga en su cuerpo cuando el riñón dice, no, yo ya me cansé de hacerle bien a todos los demás? ¿Les ha pasado alguna vez eso? De joven, dice. ¿Cuántos de ustedes tienen que con su mentecita estar así, ay, ¿cómo le hago para quitarle de la huelga al corazón? Ya no quiere bombear porque pues nadie le hace caso, él se la pasa ahí todo el tiempo late y aventando la sangre y está enojado porque no le hacen una fiestecita de gratitud. Ya no quiere bombear, ya. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo cómo lo convenzo de que es importante? ¿O cuántos de ustedes han querido, no sé,
no sé, que tu ojo derecho vaya a la derecha, ¿no? Y que tu ojo izquierda diga, no, ya estoy en huelga, hoy no voy a ver, y se te apaga al lado izquierdo. ¿Alguna vez has vivido? Bueno, tal vez cuando estás enfermo pasa, ¿no? A mí de repente se me apagan las neuronas, ¿no? Pero, ¿sabes? La unidad del cuerpo camina en el hecho de que todos los miembros están concertados para llevar a cabo una misma función. No están en huelga. Sería horrible, ¿no? De hecho, cuando el corazón se pone en huelga, se mueren la gente, ¿no? Si les da un paro cardíaco. Pero un cuerpo está bien concertado cuando cada miembro de ese cuerpo lleva a cabo la obra por la cual fue hecha. Y ningún miembro, te lo aseguro, está enojado porque es que yo hago más que el riñón. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Así es la iglesia de Cristo. Es un cuerpo. Por eso Pablo dice a la iglesia de Cristo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cuándo te das cuenta que en la iglesia estamos perdiendo el sentido de lo que es la iglesia? Cuando un miembro, o que una iglesia está enferma, por decirlo así, cuando un miembro está buscando su propio bien todo el tiempo. Cuando un miembro viene y entonces comienza a decir, es que yo, porque yo, y el yoísmo se vuelve la teología más importante de ese cuerpo. Y el yo hice y el yo logré y el todo eso. Porque no entendemos que como cuerpo de Cristo somos miembros los unos de los otros. ¿Y cuál es la característica básica del cuerpo de Cristo o de ese miembro? Que no busca lo suyo propio, sino que busca lo de los otros. Por eso cuando tú vienes aquí, tú estás haciendo y estás edificando al que te ve. Tu ausencia es tu ausencia en sentido de que no quiero ir porque hoy no tengo ganas. Es un acto dañino para la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Te das cuenta? Tu presencia edifica. Así de sencillo. Y es muy importante que lo entiendas porque muchas veces piensan que eso yo no hago nada, ¿no? Yo no predico, yo no canto, y como si eso fuera lo más importante. Ya después ojalá haya más, ¿no? Pero tu presencia en este lugar es importante para todos los que estamos aquí. Porque no sabes tú la edificación que puedes traer a otro cuando platicas con él. Puedes orar por tu hermano, puedes abrazarlo, ¿sabes? Somos un cuerpo. No hay soledad en el cuerpo. Un miembro del cuerpo solo, ¿qué le pasa? Es cuando ya se lo sacaron, ¿no? No sé si alguien le ha sacado el riñón. Espero que no. Pues no sé qué les hacen, los tiran, no sé qué les hacen a los órganos que quitan, pero ya no tienen función. Pero tú, que eres parte de la iglesia, cuerpo de Cristo, que has nacido de nuevo, tienes una función importante dentro de este cuerpo. Y lo primero que se requiere es tu presencia. Es así de sencillo. Ve lo que sigue diciendo, ninguno entonces busque su propio bien, sino del otro. Y esto es básico, hermano, básico en la iglesia de Cristo. Tú vienes aquí y piensas que vienes a buscar tu propio bien. De repente la iglesia parece que hasta muchos le dicen que la iglesia es como el hospital de enfermos, algo así, ¿no? Y no es tan así. La iglesia es el lugar en donde nos edificamos los unos a los otros. Y tú edifica. Y tu llamado es edificar. De repente le ponen como a los que enseñan o predican o los líderes, los pastores, los maestros, así como, no, pero tú tienes que. Y pues ojalá fuéramos con todo el tiempo del mundo, ¿no? Y se pudiera atender a todos y saber de todos. Pero no, tú puedes edificar a quién, al que tienes al lado. Orar por él. Platica. Oye, ora por mí. Si te das cuenta de esto, hay problemas, hay dificultades que tú vives toda la semana. ¿Sí o no? Venimos aquí todos como medios desorientados. Lo que hace la palabra de Dios es que nos orienta, pero también nos edifica a través de quién? De nuestros hermanos. Aquí no hay los observadores nada más. Todos somos activos en la iglesia
del Señor. Y es importante que quede claro esto. Por eso dice Pablo, si entiendes que eres activo en la iglesia del Señor, vas a experimentar lo que significa que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Así que ya vienes aquí para ver en qué puedes edificar a tu hermano. ¿Te das cuenta de esto? Ya no vienes aquí para ver en qué te pueden edificar. Ya cambió el asunto. Vienes aquí para edificar a quién, al que tienes al lado. Tú no sabes lo que está pasando, porque pasamos un chorro de cosas. ¿Sí o no? Edifícalo. La vida no se trata de ti, se trata del cuerpo de quién, de Cristo. Y así como tú puedes edificar a otro, otro va a venir y te va a edificar a quién, a ti. Y ese es el cuerpo de Cristo. No hay más. Todos tenemos la capacidad de edificarnos los unos a los otros. Por eso dice versículo 25, comienza Pablo a hacernos comprender cómo ser sabios y llevar a cabo la vida de Dios en los otros. Ya que entendimos que todo es lícito, y Pablo después dice, pero no todo, ¿no? Que todo es lícito, pero no todo. O sea, si te das cuenta de la forma en la que Pablo hace esa crítica, todo, pero no todo. O sea, Pablo, todo o no todo. Es sí todo, pero no todo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré de llevar ninguna. Y después dice, siguiente punto que tú debes de tener claro es que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Tu vida de comunidad como cuerpo de Cristo no es venir a ver qué te dan, sino es venir a ver qué das. Y puedes dar desde un abrazo, en silencio tal vez, un buen consejo, un cómo estás, porque todos traemos cosas, ¿sí o no? Cargas de la semana, preocupaciones, se nos está yendo la vida de repente y aquí podemos estar así, qué bonita es la vida. Pero ese es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo que hace es que abraza, abraza. Y vienes para, de una forma activa, edificar a tu hermano. Versículo 25. Entendiendo estas dos cositas, ve lo que dice. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar, nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. ¿De qué está hablando Pablo? De todo el contexto de atrás. Es que en aquel tiempo la carnicería básicamente se abría cada que había sacrificios a los ídolos, ¿no? Entonces se sacrificaba a los ídolos y entonces después del sacrificio a los ídolos, pues ya toda esa carne que estaba ahí, pues se ponía en la carnicería para dárselo a toda la comunidad. Entonces la comida, ¿no? Era como una parte de vinculación religiosa, de vamos a comer ya después de haber tenido un tiempo en donde juntos hemos adorado al ídolo, ¿no? Pues vamos a comer juntos. Así que lo que pasa cuando estás con tu familia. No sé si lo haces, mi familia ya casi no se ha hecho, pero los domingos era así como, pues vamos a comer juntos, ¿no? Y en esa parte convivían. Aquí lo que está diciendo Pablo es, miren, esto es algo muy cultural, ¿no? Solamente hay carne cuando la carnicería abre, pero la carnicería abre cuando hay sacrificio a los ídolos, porque toda la carne que viene de ahí es de sacrificio a los ídolos, ¿no? Y entonces Pablo les está diciendo, pues de todo lo que se vende en la carnicería, ¿no? Teniendo ya este contexto, pues coman, ¿no? Vayan y compren, pues porque está padre los bisteces, ¿no? Pero es por eso, no tengan problemas de conciencia. No, es que lo sacrificaron a los ídolos, entonces no lo podemos comer. No, ustedes han nacido de nuevo, tienen una nueva vida, tienen un Señor y entonces pueden hacerlo. No están haciendo nada malo, pero ve en dónde está lo malo, diría Pablo. Desde todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí está el punto. Si tú vas, o si ellos iban, mejor dicho, y le decían al carnicero, oye, ¿y esta parte a qué ídolo se la ofrecieron? ¿O de qué ídolo era? Ah, ese es el del ídolo. Voy a poner un ejemplos todos tontos, pero para que se entienda. Es el ídolo que te ayuda para tus cuestiones de dinero, ¿no? Ah, y este es para el ídolo que te ayuda. No sé si has visto de repente esas cositas, ¿no? Por motivos de conciencia es no preguntes esas cosas, porque somos finitos. Somos
se nos van las cabras, diría mi abuelita, al monte. Y de repente podemos pensar, mira, pues dame de esa. ¿Por qué? Pues porque igual y a mí me hace falta un poquito de dinerito, ¿no? Entonces, por motivos de conciencia, dice Pablo, porque aún son débiles en la fe. Y aparte, recuerden que la iglesia en aquel tiempo no tenían escuela dominical, no tenían una Biblia como tal, sino que se reunían y en el tiempo que se reunían, pues escuchaban la palabra, pero no tenían la cultura cristiana que nosotros tenemos, sino que tienen una cultura completamente paganizada. Eran muy susceptibles a decir, pues sí, puede ser, ¿no? Así como nosotros somos susceptibles de otras cosas. Ya después les platico. Pero ellos eran susceptibles del tema de los ídolos. Es como si de repente tú, no sé si seas susceptible al tema de... Hay personas cristianas que he conocido que son susceptibles al tema de qué pasa mañana y cuando leen las cartas, sí se quedan así como que, ¿no? Así como de, wow, y más cuando pasan esas cosas en las redes sociales, ay, mira, me salió a mí y tal y esto o aquello. ¿Sí te das cuenta? Esa susceptibilidad es a la que Pablo les está diciendo, hey, si ustedes y si les dicen, ustedes vayan, compren la carne y no pregunten nada por motivos de qué, de conciencia, para que su conciencia no sea dañada, ¿no? No comiencen a pensar que esa carne les va a ayudar a algo. Ve lo que dice después, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Del Señor hasta ustedes pueden comer de eso porque pues Dios lo creó y lo creó para nosotros, para que nosotros podamos alimentarnos de eso. Ve lo que sigue diciendo después. Si algún incrédulo los invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Sí te das cuenta de cuál es la función de Pablo con respecto a los motivos de conciencia? Primero es no le preguntes al carnicero por motivos de conciencia, ¿no? Después, si te invitan, pues no preguntes de qué es por motivos de conciencia. Y aquí ya juegan las dos conciencias, la del cristiano y la del no cristiano. No sé cómo llevarlo hacia estos lados, pero hoy en día se juega mucho el papel ah, de hacer cosas. Tal vez puede ser, a mí me pasó alguna vez que una persona del trabajo me dijo, vamos a hacer esto para que nos vaya bien, ¿no? Ahí en la bodega. Y yo me quedé así como que, ya me dijo, ¿no? Lo que va a hacer para que les vaya bien dentro de la bodega. Así que todos tienen que venir de un color específico. Y entonces yo dije, ay, ¿por qué? Y básicamente lo que hice, pues fue no ir, ¿no? No por motivos de conciencia míos, sino por motivos de conciencia de quién, de los otros. Es como reafirmar una mentira en ellos, ¿no? O cuando alguien ve el horóscopo, ¿no? Y de repente están leyendo y dicen, es que tú eres así enojón porque eres estos signos, eres, ¿qué? Alguien que sabe, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta a qué me refiero? La cultura está impregnada de todo eso. Parece que no, pero está impregnada de todo eso. Aún hay cristianos que van a la iglesia porque piensan que ir a la iglesia es de buena suerte. Pues tengo que estar bien con Dios, entonces es parte del estar bien. Y entonces llegan y van a la iglesia así. Y tú dices, órale, ¿qué es lo que los está llevando a eso? Su conciencia que tienen de eso otro que no es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Entonces, eso es muy importante que tú lo vayas comprendiendo, entender la distinción entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y también la libertad que tienes de decir no o de decir sí, porque la conciencia es importante para el cristiano, porque el cristiano camina en la motivación, ¿sí? En la motivación, porque de la motivación proviene la adoración. Tú adoras a Dios porque quieres adorarle por conciencia. Tú vienes a la iglesia
no buscando que Dios resuelva tus problemas. Dirías, no, sí, también venimos a eso. La respuesta es, no, Dios ya te resolvió todos los problemas del universo. De hecho, ahora vienes buscando edificar ¿a quién? A tu hermano. ¿Te das cuenta de la distinción? Y Dios tiene cuidado de ti, obviamente. Dios te va a cuidar. Si tiene cuidado de las aves, va a cuidar también de ti. Pero lo importante es que entendamos cómo es importante tener eso bien claro en la cabecita. Cuando tú vienes a la iglesia, no vienes para que te vaya mejor en la vida. Aquí vienes a adorar a Dios, edificando ¿a quién? A tus hermanos. ¿Te das cuenta? No vienes acá para, no sé, para que le caigan las pedradas a mi esposo, a mi esposa o a quien le quieran, tengan que caer las pedradas. No, vienes acá para adorar al Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso es muy importante que quede claro. Ve lo que sigue diciendo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante de comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? No lo comáis. ¿Por causa de quién? ¿Tuya? No, de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, no participes de ideas insanas o de ideas completamente fuera de lo que la palabra de Dios enseña. Por más que te digan que te van a leer el horóscopo y que ahí vas a encontrar algo, ten cuidado, no participe. ¿Te das cuenta? Hay un montón de cosas que debes de tener mucho cuidado y que si participas te van a alejar de lo que Dios quiere enseñarte. Y esto es muy importante que te quede claro. Versículo 29. La conciencia, cuando habla acerca de los motivos de conciencia, Pablo dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la de quién, del otro. Aquel que dice, mira, este vato habla de Dios, ¿no? Pero también, pues él participa de los ídolos, ¿no? No, sé de una sola pieza. Di que no, ¿no? Y no te va a pasar nada. Te aseguro que no te va a caer un rayo, aunque te digan que te va a caer un rayo, o te va a dar la malaria y se te va a echar a perder el negocio. No pasa nada de eso. El Señor es la tierra y su plenitud. Tú estás completo en Él, estás seguro en Él, ¿no? No tengas miedo de eso, no participes en esas cosas. Ten cuidado con todo este tipo de idolatrías, ¿no? Ok, y una de las cosas más sencillas para comprender cuando algo no es correcto es que eso algo que estás haciendo solamente te encierra en ti mismo, ¿sí? Es algo que te habla solamente de ti, por ti, para ti. Tú eres el importante. Pero cuando tú entiendes la palabra de Dios es que te quita de ti mismo y te pone como servidor del otro. ¿Sí te diste cuenta? O sea, dice Pablo, dice en el versículo de 29, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Diríamos nosotros, ¿por qué no voy a comer de eso que se me antojó cuando el otro me dice que si me lo como, el taco, voy a poner un ejemplo todo tonto, ¿no? Pero hay un taco de suadero, no sé si me gustan los tacos de suadero, ¿no? Y el otro dice, llegas con tu compañero que está comiendo un taco de suadero y te dice, mira, estos tacos de suadero me los prepararon de tal manera que las estrellas se juntaron y entonces yo lo estoy comiendo y eso me va a traer paz y tranquilidad a mi vida y entonces aparte me va a traer una serie de beneficios, lo que sea, ¿no? Y para ti como cristiano pues es un taco de suadero y se me antojó un taco de suadero. ¿Pero por qué no me lo voy a comer? Pues porque ese vato piensa que yo le estoy creyendo, ¿no? Y que ese taco va a traer también a mí esos beneficios espirituales, por decirlo así. Por eso Pablo está diciendo aquí, tengan cuidado con esas cosas. No participen de esas cosas. Y yo pongo un ejemplo muy tonto, como el taco de suadero, pero hay unos ejemplos más fuertes, más difíciles, más pesados, ¿no? En la mentecita, con los cuales tú luchas todo el tiempo y luchamos todo el tiempo. Porque
muchas cosas que pasan por nuestra mente es cómo le hacemos para que Dios haga lo que quiero. No sé si te ha pasado eso. A mí me pasa todo el tiempo. Para que estar bien, ¿cómo le hacemos? Entonces, busca las maneras, ¿no? Así ¿cómo se dicen? Sí, los vericuetos ahí para lograr lo que yo quiero que Dios haga. Y ahí andas, ¿no? Moviéndole. Pero nosotros no caminamos por ahí. Nosotros somos siervos y hacemos lo que Dios quiere, que es diferente. Y esto es muy importante. ¿Ibas a decir algo? ¿No? Y entonces Pablo está diciendo aquí eso, más si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué es lo que haces? No lo comas, ¿no? Por causa de aquel que lo declaró, no por tuyo, no porque te vaya a pasar algo a ti. No es el tema que está envenenada la comida o que si lo comes, algo te va a pasar. No, es por conciencia de los otros. Eso es un tema de mente, de lo que ellos entiendan. Y una de las cosas con las cuales vamos a terminar esta partecita, pero quiero que les quede claro, es que ustedes son guías de aquellos que no han nacido de nuevo. Ustedes son luz en la oscuridad. Ustedes son aquellos que les van a decir el camino a los que aún no conocen el camino. Así que ustedes, en pocas palabras, ya les alumbró la luz. Ustedes ya ven, ya no son ciegos. Ya son personas que ven bien en Cristo Jesús. Ustedes ya no ignoran la verdad. Son personas que pueden señalar la verdad. Por eso es una tontería pensar que los que no ven te puedan guiar a ti. Los que no oyen te puedan decir a ti. Cuando tú sí ves y sí oyes. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo ¿en quién? En Cristo Jesús. Cuando ellos te comienzan a guiar a ti y entonces Madame Sassur te impacta en el momento en el que te dice, y entonces mañana entonces si pones esto te va a aparecer aquello, dices, ay sí, es un vato, es un ciego. Tú puedes ver, ve bien, ten cuidado. Por eso Pablo termina diciendo esto, versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Versículo 30, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, aquí está el punto básico del cristiano. Todo lo que hagas, hazlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios. El cristiano hace todo para la gloria de Dios. Esta es la función básica. Si tú vas a trabajar, si tú vas a estudiar, todo lo haces para la gloria de Dios. Ese es el sentido. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y aquí es donde Pablo termina y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí es el punto básico de la naturaleza y del fin y de la meta del cristiano. La meta del cristiano es imitar ¿a quién? A Cristo. Esto es básico. ¿Y cómo terminó Cristo? En una cruz. ¿Se te das cuenta? Por eso aquí no hablamos de teología de la prosperidad. Aquí hablamos de la teología del amor de Dios en Cristo Jesús que se dio por ti en la cruz del Calvario y de ese mismo amor que te lleva a ti a dar tu vida ¿por quién? Por tu hermano. ¿Sí queda claro? Por eso las rencillas entre hermanos, las peleas entre hermanos, los problemas dentro de la iglesia es lo más tonto del universo. Es lo anti-cristiano, porque aquí no estamos viendo cómo nos superamos, estamos viendo cómo nos amamos, cómo nos cuidamos, porque Cristo es nuestro lugar a imitar. Y nuestro lugar a imitar es aquel que dio su vida, ¿por quién? Por ti y por mí. Y de la misma manera tú tienes la capacidad de dar tu vida ¿por quiénes? Por tus hermanos. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad de dar la vida por nuestros hermanos. Porque esa es nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es Cristo. ¿Sí queda claro? Nos vemos la siguiente semana con el capítulo 11.